Buenas tardes, bienvenidos al seminario de métodos de cuantificación de proteínas y sus aplicaciones en diferentes áreas. Quien les habla, Estefanía Sepúlveda Daño, mis compañeras Daniela Gil Velázquez, Carolina Gémez Ortiz, Lina Beltrán Loera, Lina Cruz Gómez y Cindy Bernal Torres. En el presente seminario se abordaron los métodos de cuantificación de proteínas. En esto se tuvieron en cuenta algunos métodos como el de Lowry, Burritt, Smith y otros más, teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas. En este se evaluaron diferentes áreas de su aplicación. Las proteínas son biopolímeros macromoléculas orgánicas de elevado peso molecular, constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo. Bueno, las proteínas son elementos químicos que se agrupan para la formación de unidades estructurales y estas las llamamos aminoácidos, a las cuales podríamos considerar como los ladrillos de los edificios moleculares proteicos. Para el estudio de las proteínas o actividades de unas enzimas, es necesario conocer cuantitativamente la concentración de las proteínas. Para ello se han desarrollado diferentes técnicas que se basan en la formación de complejos colóricos entre las proteínas y reactivos específicos. Los métodos de cuantificación de proteínas son unas técnicas de gran precisión para la obtención de información concreta sobre los diferentes mecanismos de cada una de las proteínas que se desea estudiar, ya sea realizar diagnósticos con fines científicos para resaltar sus unidades y limitaciones. Bueno, como primer método tenemos la espectrofotometría. Es una técnica analítica que permite determinar la concentración de una sustancia en disolución a base de radiaciones que absorben las moléculas. Su principio es que todas las sustancias pueden absorber energía radiante, incluso el vidrio, que parece ser completamente transparente. Este absorbe radiación de longitudes de ondas que no pertenecen al espectro visible. Dentro de los principios que se basa esta técnica es la ley de Beer, que es la cantidad de luz absorbida por un cuerpo el cual depende de la concentración en la solución. La ley de Lambert, la cual nos dice que la cantidad de luz absorbida por un objeto depende de la distancia recorrida por la luz. Las principales aplicaciones es que determinan la cantidad de concentración en una solución de algún compuesto utilizando las fórmulas de la ley de Lambert y la ley de Beer. También tiene como aplicación para la determinación de estructuras moleculares y la identificación de unidades estructurales específicas, ya que esas tienen distintos tipos de absorbancia. Dentro de las ventajas, dentro de las ventajas de esta técnica frente a otras es que pues es muy rápida, es precisa y es fácil de usar. Y es una técnica considerable que es indispensable en los laboratorios de bioquímica. El método de Bury. Bueno, básicamente pues al formar iones cúpricos con enlaces específicos de proteínas, produce un color violeta morado bajo condiciones de alcalinidad. Bueno, este reactivo incluye sulfato de cobre y tratado de sodio y potasio, el cual este es utilizado para estabilizar el ion de cobre en la solución alcalina. Este tiene una absorbancia de calor producido al ser producido la calor es leído teóricamente a 540 nanómetros.
como ventajas tiene pues que es un método simple en cuanto a análisis de proteínas. Eh, es un método rápido, no se demora menos de 30 minutos. Y como otra ventaja es identificar sustancias no proteicas durante la reacción. Bueno, y como desventaja tiene de que se requiere, se requiere al menos de 2 a 4 miligramos de proteína, pues para que esta prueba pueda ser identificada. Debe eh, estandarizarse el calor mediante la concentración de coloración. Y ya. Bueno, el método de Bradford es uno de los métodos más populares para la determinación de la concentración de las proteínas. Se basa en la formación de un complejo entre el colorante de Comaise y las proteínas en solución. Sí. Bueno, el colorante libre existe en 4 formas iónicas. La forma azul más aniónica se une a las proteínas y se absorbe a 590 nanómetros. La concentración de proteínas puede ser evaluada determinando la cantidad de colorante en su forma iónica azul y midiendo la absorbancia de la solución a 592 nanómetros utilizando un espectrofómetro. Este método está basado en el cambio de color en el colorante Comaise y en respuesta a las concentraciones de las proteínas. Esta unión del colorante con las proteínas provoca un cambio máximo de absorción del colorante. Por tanto, este método es uno de los más populares para su determinación y se basa en una unión directa del colorante a la estructura terciaria de las proteínas y aminoácidos específicos. Entre las ventajas y desventajas de este método, en ventajas se completa en menos de 30 minutos, es un método muy rápido, tiene compatibilidad con agentes reductores utilizados para la estabilidad de proteínas en una solución y tiene la posibilidad de medir proteínas de alto peso molecular. Entre sus desventajas, el color tiende a variar con diferentes tipos de proteínas. Su principal limitación es la incompatibilidad con los detergentes y este método depende de la comparación de la absorbancia de la proteína a una proteína estándar. Bueno, el método de Smith se basa en la reacción de cobre 2 con las proteínas en medio alcalino, produciendo cobre 1 y formando un complejo con BCA, que absorbe fuertemente en la región de 560 nanómetros. Al estudiar el papel catalítico de cobre en medio catalítico, en la reacción entre proteínas y el reactivo de Folin, detectaron que la formación del intermedio cobre 13 con péptidos, pero no detectaron cobre 1. Entre las ventajas y desventajas es que en las ventajas las concentraciones del medio de reactivos desnaturalizantes no interfieren, el reactivo es más estable que el reactivo de Lowry y las sales de buffer y detergente no iónico interfieren con la reacción. En las desventajas, el color no es estable con el tiempo, se necesita controlar cuidadosamente el tiempo entre análisis y la lectura de absorbancia, y las altas concentraciones de sulfato de amonio interfieren con la reacción. El método de Jendal, este método se utiliza para la determinación de contenido de nitrógeno en muestras orgánicas e inorgánicas. Este se realiza en alimentos, bebidas, carnes, cereales y forrajes para los contenidos de proteínas. También es utilizado para la determinación de nitrógeno en aguas residuales, suelos u otras muestras.
Entre las ventajas y desventajas, las ventajas es que este método es más exacto y preciso. Es usado generalmente para estandarizar una proteína en particular. Esta proteína es luego usada para calibrar otras proteínas usando otros métodos más fáciles. Entre las desventajas es que el uso de catalizadores tóxicos y son muy caros y toma muchos días obtener el resultado y no es adecuado para el estudio clínico en rutina. Bueno, ahora voy a hablarles del método de Lowry. Este ensayo es un ensayo bioquímico, el cual nos ayuda para la determinación del nivel de proteínas presentes en una disolución. La concentración de proteínas se detecta gracias a la diferencia de color en la disolución muestra. Esta es medida utilizando el método de la colorimetría. Este método cuenta con dos reacciones complementarias. Una de ellas es la reacción Biuret y otra es el reactivo de Foley. La reacción Biuret, como ustedes vieron anteriormente, es el usar cobre y la reacción de Foley es el usar un ácido. Este método cuenta con tres etapas. Una de ellas es la solución patrón de albumina, por la cual ustedes pueden ver en la pantalla que es la clara del huevo. La segunda etapa es la de iones de cobre. Este es más o menos, bueno, el usar la unión del cobre y de las proteínas presentes en la clara del huevo. La unión de estos dos hace que se formen átomos de nitrógeno. Esta disolución es alcalina gracias al tartrato. También esta solución es de color azul claro. La tercera etapa es la reducción y es allí donde se utiliza el reactivo de Foley. En la reacción anterior, en la unión de estas dos, ocurre una desnaturalización de la proteína, por lo que hace que hayan residuos fenólicos. Estos residuos fenólicos se utilizarán para esta reacción que ven en la pantalla. Una de ellas es la del reactivo de Foley, que al unirse forman un complejo de color azul intenso. Como pueden ver, este reactivo es amarillo y unido con el azul claro nos hará ver un complejo de color azul intenso. También gracias al catalizador cobre. Al haber dicha reacción, hay un cambio de color. Entonces es ahí donde podemos ver, gracias al espectrofotómetro, a una absorbancia de 660 nanómetros. Es allí donde a continuación podemos hacer la respectiva tabla y la gráfica de concentración versus absorbancia. Bueno, las ventajas y desventajas de este método son las siguientes. Las ventajas es que hay alta sensibilidad a comparación de los demás métodos. La segunda es que no se afecta tanto la turbidez de la muestra. La tercera es que es simple y específico. Y la cuarta es que su duración puede ser de 2 horas. Las desventajas es que el color no es estrictamente proporcional al de la proteína. La segunda es que el color varía dependiendo del tipo de proteína. Muchas veces puede ser morado, como lo vimos en anteriores métodos. También puede ser verde. La tercera es que las altas concentraciones de azúcar interfieren en la reacción. La siguiente es que la sacarosa, los lípidos, los monosacáridos, al ser totalmente diferentes a las proteínas, interfieren también en la reacción. Algunas aplicaciones de estos métodos son las siguientes. Bueno, que las podemos usar en los licores, en el plasma sanguíneo, en el tejido animal, en la vesícula biliar, en las plantas y demás. Bueno, la adición de colorante aniónico es un método científico para la determinación de proteínas. Su fundamento es que la muestra proteica se mezcla con una cantidad excesiva conocida de un colorante aniónico en una solución buffer. Las proteínas se unen al colorante para formar un complejo insoluble. Se mide el colorante no adherido soluble posterior a la equilibración de la reacción y la remoción del complejo insoluble por centrifugación y filtración. Y por último, el colorante no adherido está inversamente relacionado al contenido proteico de la muestra. Los colorantes utilizados en el método
es el ácido sulfónico, el naranja ácido 12, el naranja G y el negro amido 10B. En la presentación se puede ver una estructura de los colorantes y la forma de los colorantes. Estos colorantes unen grupos catiónicos de los residuos básicos de aminoácidos. Bueno, dentro de las ventajas de este método es que es un método muy rápido, aproximadamente se demora 15 minutos o menos. Es un método muy económico, relativamente exacto para el análisis de proteínas en alimentos. Puede utilizarse para estimar los cambios en el contenido de la lisina disponibles de los cereales durante su procesamiento. Este método no utiliza reactivos corrosivos, es más preciso que el método Kedal. Y bueno, dentro de sus desventajas es que las proteínas difieren de su contenido, aminoácidos, también que se tiene que hacer una curva de calibración. Y ya. Bueno, el método de absorción es el principio de la espectrofotometría. Bueno, aunque ninguno de los absorbe la luz en la región visible del espectro electromagnético, dos de ellos, que son la tirosina y el triptófano, que son aminoácidos aromáticos, como podemos ver en la imagen que está en la diapositiva, tienen una absorción de luz relativamente alta a 280 nanómetros. Entonces, dado a que muchas proteínas poseen residuos aromáticos de tirosina y triptófano, entonces, por ultravioleta de la columna. Por otro lado, pásalo por favor, la absorbancia de una insolución del patrón de concentración conocida de cuarzo, y se puede utilizar dicha absorbancia para estimar la concentración de proteínas usando la ley de Beer, que ya fue explicada cuando se estaba hablando de la espectrofotometría. Bueno, este método se usa mucho también en la ilusión de columnas cromatográficas, donde se requiere conocer cambios en las concentraciones de proteínas. ¿No? Y relativamente sensible. También tiene la ventaja de que no es necesario utilizar reactivos y la muestra no se daña o destruye durante la determinación. Entonces, por esto es un método que no es destructivo. Tampoco existe interferencia de sulfato de amonio y otras sales buffer. Y esta absorbancia es proporcional a la concentración de proteínas, siendo este uno de los métodos más sencillos para la cuantificación de proteínas. Sin embargo, como es ventajosamente de estos residuos, y los resultados pueden verse erróneos por la presencia de contaminantes que pueden absorber a una longitud de onda cercana a 280 nanómetros. Entonces, para este caso, se han desarrollado correcciones matemáticas que se pueden realizar a muestra de proteína pura. Bueno, finalmente las aplicaciones de la cuantificación de las proteínas en la medicina es que podemos detectar el cáncer muy rápido. También en los alimentos nos ayuda a, pues como ustedes saben, los alimentos contienen muchas proteínas y es necesario saber qué número determinado de estas posee cada alimento. También para la detección de proteínas transgénicas, como ustedes saben también, lo transgénico no es muy bueno, entonces pues es necesario saber qué alimentos contienen estas proteínas. También las plantas se pueden hacer estudios de concentración de estas proteínas para ver cómo
un medio está o muy contaminado o está conservado. Y ya, muchas gracias. Este fue el seminario de cuantificación de proteínas y sus aplicaciones en diferentes áreas.